poquito más como para verificar. La idea es de que puedan tenerlo ya casi listo hoy, entre hoy y mañana. Sí, sí, después tienen la entrega tardía, es decir, recuerden que se les bajan unos puntitos, pero sí pueden entregarla después, hasta el martes. Lo importante es que la entreguen, ¿no? Porque eso... Y sí, sí sé que están con muchas cosas, muchos parciales, me imagino. Esta época es de locos, estamos todos locos haciendo parciales, corrigiendo parciales, ustedes haciéndolos con todas las materias que hay, así que es entendible que uno se reparta de alguna forma. Bien. Yo charlo, así que cuando ustedes digan empezamos, me corto, porque Sí, en yo general, puedo... Analia, esperamos unos minutitos, suponete ahora serían 3 minutos más y largamos. Dale, dale, dale. Dale, pues porque yo charlo, o sea, a mí si me ponen el micrófono, ponemos a charlar de lo que me pregunten, yo me prendo. Si no se le digo, bueno, busquemos. Pero bueno, así que cualquier cosa, hablemos de fútbol, sí, en eso, tenemos que hacer un día de charla. Sí, ya vamos a ver el también cómo vamos a planificar, bueno, con el K11, cada profe después va viendo con su curso, ¿no? Pero tenemos que hacer o sea, vamos a ver cómo vamos a hacer las revisiones de parciales de nota, ¿no? Para hacer el cierre final, siempre lo hacemos con los alumnos a fin de año, así que si hay algo que haya que ajustar o ver, revisar, lo hacemos. Así que por eso ya les voy a avisar con tiempo. Mientras tanto, bueno, ahora tenemos el parcial y después el TP. Si estoy estudiando en académica, calculo que sería. No, estoy haciendo un posgrado, justo un curso de posgrado de redes neuronales y lógica difusa. Creo que es un sitio también. Ah, ahí está. No, justo es un curso de posgrado acá de UTN, de la Facultad de Cuyo, de Entre Ríos, que es redes neuronales y lógica difusa, muy difusa. No, venimos bien, como nos dijo el Fede, la otra vez nos dijo mucha matemática, muchas cosas, así que estamos ahí, estoy como ustedes. Muchos derivados parciales para la cosa. Bueno, un minutito ya empezamos, en un El, minuto. Acá, a ver, para 2 o 3 ahí que están interesados, esa cosa rara que tengo ahí a mi izquierda según el video. A ver, ¿quién se da cuenta y tira qué es eso que está ahí atrás? Ya lo enciendo. Alto bicho. a ver, A lo ver, vemos. ¿quién? ¿Qué tal? Administrador de gastos. Yo no estoy viendo. Tenés que ver la cámara. En la En cámara la mía. cama, a ver. ¡Ay, qué divino! Veamos. Perdón por el lío. A ver si lo pongo ahí cerca. Vamos a tratar. Los chiches de Gonzalo. RAM RGB. Sí. Bueno, eso es todo un kit de enfriamiento. Similar a cómo enfrían el motor de un auto. Esa es la fuente. Y por ahí no creo que se alcance a ver, pero hay un disco M2 que tiene luz también. Lo que pasa es que todavía hay 0 driver, entonces cada cosa usa la luz que se le ocurre, excepto los ventiladores que tienen un común controlador. Yo ahora lo dejé en rojo, pero se pueden ir Lo cambiando. pones en colorcito. Este, sí, en realidad lo único que tengo es Windows instalado, pero todavía no me puse a instalar los controladores de los colores de cada cosa. O sea, la memoria tiene un driver para controlar, el disco tiene otro driver, etcétera. Sí, Bueno, en fin, picantísimo. este, Sí. No, están divinos todavía no esos. está estrenada esa. Así que bueno, les aviso chicos cuando venda la actual, a ver quién le interesa. La actual es esa. Es medio grandota, si hace falta mucho espacio físico para guardar ese bicho. Bueno, en fin. No alcancé a leer nada, así que ahora voy a leer. Hay que decir.
No, estamos ahí admirando tu, Ahora tu preguntan gabinete. GPU. Todavía no le puse porque tengo que sacar la GPU de la máquina actual y obviamente me quedo sin máquina. Así que eso, o compro una nueva que todavía no tengo la plata, o le encajo la actual que tengo en esta máquina. Así que todavía no tiene, no tiene GPU. Juan dice, si Bueno, correr el bus camina. este, Lindo bicho. Está divina, sí. Sí, no, viene cada cosa. Bárbaro. Sí, yo no tengo el Hermoso. juego, pero no el hardware. Sí. bueno, estamos, gente, ahí en pantalla están viendo el ejercicio que vamos a hacer hoy, que bueno, me busqué uno lo más parecido posible a lo que va a ser el parcial. Para mí como que tiene todos los conceptos que les van a evaluar a ustedes en el parcial y más o menos de la misma dificultad, o sea, un nivel similar al que sería un parcial. Lo cual no quiere decir que si hoy entienden todo, que, listo, no toco más nada hasta el sábado porque ya puedo resolver el parcial. Recuerda que no es lo mismo de que alguien lo vaya resolviendo en clase a que a ustedes les dan eso y una hoja en blanco, bueno, un archivo en blanco. Bueno, ¿en dónde está este ejercicio? Está en la semana 24. O sea, es esta que va es una semana anterior, porque justamente estamos haciendo repaso. Entonces, la semana que va del 20 de septiembre al 26 de septiembre. Ahí tienen el enunciado. También tienen el enunciado en los archivitos que se tienen que bajar. No me di cuenta de decirles recién que fueran bajando. Los archivos para bajar están en la semana actual. En la semana actual, es decir, semana 27 del 11 al 17 de octubre, en materiales adicionales. La van a reconocer por toda la cartelería roja de Valerio. En materiales adicionales de ficha 26, en las carpetas del 1K11 o en las carpetas del 1K13. Python con fondo negro. Mira, estoy con el Python 1 porque se me rompió el 2. A lo mejor tiene el fondo negro, pero no me lo vas a cambiar. Queremos el Este, lado oscuro. eh, El profe es aparte, no, luminoso. se ve bien. Como mucho esto puede costar un poco verlo, pero acá tienen también el enunciado, cualquier cosa está al principio de los 3 archivitos. Bajen los 3. Tienen que armar un proyecto, como siempre, bajar los 3 programas. Los 3 módulos Python hacen falta. Vamos a trabajar sobre más que nada, el S24E03. Recuerden, semana 24, ejercicio 03. Quiere decir la plantilla antes de empezar la clase. Y después de la clase les voy a subir la solución de lo que hagamos hoy en clase. Bueno, hay unas partes resueltas ya, como siempre, para poder llegar con el tiempo. En este caso incluso hasta resolví esto. ¿Pero por qué? Bueno, uno porque Fede se tomó el trabajo la semana pasada de explicarlo línea por línea a la función add in order. Yo se las agregué acá en mis funciones, que ahora está como en 1.2, digamos, pero la versión que está aquí en mis funciones, la parte que tiene las funciones de arreglos y vectores, es más bien un modelo, porque está hecho todo para vectores de enteros, con lo cual no nos sirve para el ejercicio de hoy. Lo mismo, la búsqueda binaria es búsqueda binaria en un vector de enteros. El add in order es agregar en orden en un vector de enteros. Es por eso que está de vuelta aquí, porque la que está en mis funciones no me sirve, la tengo que adaptar y tampoco la copié en mis funciones, porque mis funciones como que teníamos todas cosas genéricas que las podíamos usar en cualquier programa. Y esto es específico de este enunciado porque hace referencia a un campo que tenemos en el enunciado, que ahora mismo pasamos al enunciado, bueno, con lo cual esto nos condiciona y hace que esta función no la podamos usar en otro ejercicio. Bueno,
Entonces, vamos con el enunciado. Enunciado del ejercicio de hoy. Amplío, así pueden leer tranquilos. Dice administrador de gastos. Y chicos, todo lo que está acá en el ejercicio de hoy va. No solo el add-in order. Todo lo que vamos a ver hoy va. Bueno, una empresa cuenta con 3 sucursales numeradas de la 0 a la 2 y necesita gestionar sus gastos por mes. De cada gasto se registra lo siguiente. Lo primero que el enunciado va a tener es definirnos la estructura de datos base, o sea, la variable de tipo registro con la que vamos a trabajar. Entonces, tenemos código, por cada gasto se registra un código del gasto, la descripción, el mes en que se hizo el gasto, la sucursal que hizo el gasto. Noten que el mes no va de 0 a 11, sino que va de 1 a 12. Dato a tener en cuenta. Y un importe, el importe del gasto. Y me pide hacer lo siguiente. Con un programa que aplique un menú de opciones, cargar los n registros de gastos en un vector, que en este caso lo generamos en forma aleatoria. Y mostrar ese vector. Estos 2 puntos están resueltos. Ahora los revisamos, ¿no? Lo que vamos a resolver en clase son del 3 al 6. Estos 4 los vamos a resolver, están sin hacer, eso los vamos a hacer. Y ahora revisamos estos 2 que están hechos. No tienen temas nuevos. Lo único novedoso sería, en todo caso, el add-in order. Que aquí lo puse a propósito porque el enunciado no me dice cargue los registros del vector ordenados por tal criterio. Yo lo agregué para que les quede porque eso se los van a tomar. El toString lo podés usar porque lo hemos dado, Lautaro. Si te animas a usarlo, no solo el toString, yo ya pasé a, como lo vimos con Fede, ya me cambié directamente a la función mágica, a la str. Tenés el toString acá. Pero este toString no está dentro de la clase. Nota que está en el margen izquierdo, con lo cual no es parte de la clase. O sea que tenés 3 opciones para imprimir una variable registro. Podés tener el class, su función init y una función separada, toString. Podés tener el class, su función init y un toString adentro de la clase. Y tercera opción, una función magic o mágica, str, que como vieron se ejecuta automáticamente en cualquier momento en que se necesite una versión en string de una variable de tipo registro. Así que sí, Lautaro, lo podés usar porque lo hemos visto en clases, ya 2 clases, 3 creo ya van, que vamos viendo variaciones. Entonces, la que te quede más cómoda, ¿qué es lo que no quiero que hagas? Y no vayas a imprimir la variable registro y que salga en la pantalla la dirección de memoria. O sea, mientras no suceda eso, cualquiera de las 3 variantes que uses va a estar bien. Bueno, entonces, tenemos aquí, segundo, me dejé la máquina prendida. Un segundo que dejé la máquina que encendí recién, la apago. Actualizaré para. Bueno, sigamos. Entonces, tenemos la clase gasto que representa lo que me decía el enunciado. Código, descripción, mes, sucursal e importe. La sucursal de 0 a 2, pero el mes va de 1 a 12. Y un método de tipo mágico, así los denominan, la str. Teniendo esto, ¿cuál era el efecto? Y yo podía imprimir. Por si no lo vieron la semana pasada, hubo una rápida, porque quiero terminar el ejercicio completo. Pero si justo no estuvieron la semana pasada, aquí en el format, ven que esto es re viejo, PyCharm 1. Este formato lo que hace 2 cosas. Le estoy contestando a Santiago. Santiago, el punto 2f hace que te trunque este importe, si es una variable float,
te va a truncar a 2 decimales. Primer paso. Y segundo paso de la máscara de este formato es que le va a rellenar con espacios hasta completar 8 caracteres. O sea que si yo tengo el número 1.234, primero me lo va a truncar a 1.23 y después adelante. ¿Por qué adelante? Porque la flechita me indica que el dato va a estar a la derecha, entonces me rellena. Sí, trunca por el punto 2F. Sí, tal cual, serían 3F, si quisieras 3 decimales. Trunca por el 2F y después, pero primero trunca el número float y después lo rellena. Porque obviamente lo tiene que truncar mientras es float. Si no, si fuera un string, no tiene cómo saber cuántos decimales tiene. Tiene que ser un float para que esta parte de la máscara actúe. Y después, el resto de la máscara lo convierte a string y lo rellena con espacios. Hasta completar 8 lugares. Bueno, y estos otros eran todos de relleno, ¿se acuerdan? Y la flechita me indicaba a dónde iba a estar el dato, si iba a estar a la izquierda o si iba a estar a la derecha. Claro, no hace falta un round y para mí siempre es mejor que un round porque el round te mete un error en un número. Cuando vos redondeas, introducís error. Cuando digo error me refiero a error de precisión. Vos tenías un 1,99 y si le pasas un round y capaz que te lo pasa a 2.0 y tenías un error de 0,01. Y en cambio esto, si vos truncás, vos sabes, mira, hasta 2 decimales yo tenía el número correcto. De ahí en adelante no sé. Bueno, truncar es cortar sin alterar lo que estaba. En cambio, el redondeo se fija en lo que hay y de acuerdo a eso lo lleva para arriba o para abajo. Bueno, estamos entonces con los format, con el class y demás. En mis funciones, nada nuevo excepto el add in order, pero es un add in order de números enteros. Recuerden, lo vimos la semana pasada, lo explicó Fede, que tenía que ser con una búsqueda binaria. O sea, se trataba de insertar al medio, que lo hace esta línea. Esa línea inserta al medio. Básicamente hace eso. Agarra el número que le pasaron y lo inserta en este vector en el medio. ¿En qué lugar? Y en el lugar que hayamos encontrado, en lo que sea que valga pos. ¿Y cómo encontramos pos? Con búsqueda binaria. ¿Cuál es la diferencia entre add in order entero y decimal? No funcionaría igual acá. No, sí, no, también te funciona para un vector de float, va a funcionar sin ningún problema. Sí, sí, ningún problema. Yo dije que no nos servía para el ejercicio porque en el ejercicio tenemos una variable tipo registro. El campo por el que vamos a ordenar también es un entero. Pero ¿qué pasa? No nos sirve copiar y pegar el código porque tenemos justamente que hacer referencia a ese campo. Les recuerdo, chicos, no está en el enunciado el tema de que el vector, acá dice cargar arreglo de gastos, no me dice ordenado. No me lo pide, yo lo agregué para que lo tengan. Entonces, repasemos, bueno, ahora el código del principal. Imports de rigor, acá, como para seguir con la misma práctica que hacíamos, una constante con el nombre del archivo, entonces siempre hacemos referencia a esa constante y no tenemos que estar escribiendo el nombre del archivo a cada rato. Y siempre hacemos referencia a esto. Bueno, función de mostrar menú, nada nuevo. Que me hace me genera una variable. Siempre digo uno porque tengo la tendencia a decir un objeto gasto y ustedes tienen que manejar esos términos todavía. Sería una variable registro de tipo gasto que tiene los 5 atributos, que acá los genero aleatorios, respetando la validación. Si generan aleatorio y hay una validación para ese campo, y generen números dentro del rango válido. Yo acá estoy generando el mes entre 1 y 12, la sucursal entre 0 y 2. No había restricción para los importes ni tampoco para el código del gasto. ¿Y aquí qué hago? Utilizando
¿Qué estoy haciendo? Llamando implícitamente a la función init. Magic init se ejecuta sola porque estoy creando un gasto nuevo. Le llamará la atención esto que está acá adelante. ¿Y por qué está eso y no está directamente así? Y porque gasto no está en la clase gasto no está en este mismo módulo, no está en este archivo, está en el otro. ¿eh? Está en el otro. Y para poder usar, esta de paso es una buena organización para los archivos del parcial. Hacer un archivito para las clases, si fuera una o más, ojo si llegan a necesitar dos. Hemos hecho ejercicios de ese tipo al menos 2 veces. Ejercicios que requirieron crear más de un class. Entonces, un archivito con los class, otro archivito con las funciones comunes, como puede ser validar, cargar entre, cargar mayor que. Bueno, y otro archivo con el principal y todas las funciones específicas del ejercicio. Hice un import acá arriba de clases. Y acá de funciones hasta ahora agregué solamente esa, de mis funciones. Quiere decir que si yo lo importo de esta manera, solo puedo utilizar hasta el momento la función cargar mayor que. En cambio, del módulo clases puedo usar todo, porque acá lo traje completo. Bien, entonces, esto también lo hemos visto un montón de veces, generar una variable de tipo registro con todos sus campos aleatorios, pero respetando las reglas que teníamos para estos dos, para sucursal y mes. Bueno, y la order, ¿qué hace? Y recibe un vector y una variable de tipo gasto. Entonces, ¿qué hace? Inserta en este vector la variable de tipo gasto en la posición que corresponda, ordenando por código. ¿Y qué diferencia hay entre esto y el genérico del adding order? Y que en vez de comparar una variable, o sea, común y corriente, la posición del vector, estoy accediendo al campo código. Esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque se me ocurre ordenar por código. Si lo hubiera querido ordenar por descripción, en vez de código, acá diría descripción. Gracias a que Python les ordena en forma alfabética los strings con este símbolo. Cosa que es mucho más rebuscada con otros lenguajes, acá es una pavada. Bueno, entonces, quedamos, todo esto era búsqueda binaria ¿para qué? Para encontrar dónde había que insertar el elemento para que quede ordenado. Y una vez que encontrábamos la posición, se insertaba en esa posición. Y esta sentencia lo que hace es, imagínense una cadena donde se rompe un eslabón, se mete un eslabón al medio y se vuelven a soldar los eslabones. Bien, mostrar gastos, que es el ítem número 2. ¿Qué hace? Ese gas es el que retorna arriba. No entiendo la pregunta, Roberto. A ver, amplíalo un poco más, por favor. Mostrar gastos. Recorre el vector de gastos, el vector que se genera en el menú 1. El menú 1 me dice generame un vector de gastos. Bueno, y el menú 2, mostrame ese vector. Esta es la función que muestra el listado del vector. Llega el vector por parámetro y lo recorro con un for iterativo y entonces por cada variable registro de tipo gasto que está en este vector, le imprimo. ¿Y cómo es que este print funciona así nomás? Bueno, porque tenemos la función magic, que al final lo dejé esto en blanco. Miren, si yo creaba, bueno, antes que nada, import clases, si no, esto no anda. Si yo tenía una variable g1 igual a clases. Le voy a meter todo fijo nomás, valores fijos. Teníamos primero el ID, supongamos 1, el código 1, descripción, prueba, el mes 2, sucursal 1 y el importe es 100.14. Bueno, esto normalmente no hubiera funcionado, pero acá sí va a funcionar.
Miren, me lo imprimió de acuerdo a la función toString. ¿Pero por qué? Y gracias a que existe esto. Porque si yo ahora agarro y a esto lo comento, lo dejo comentado a la función magic str, y aquí intento ejecutar, no me va a dar error, pero ¿qué hace ahora? Me muestra la dirección de memoria de, de esa variable de tipo registro. En vez de mostrar, en vez de imprimir como yo quiero, imprimió Python como él quiere. Entonces, básicamente la función str es como decir, mira Python, no quiero que imprima, no quiero que haga lo que vos se te ocurra cuando te mando a imprimir una variable de tipo registro, sino que quiero que hagas esto. Eso vendría a ser el concepto. Y ven que tenemos la toString. También pueden usar la toString. O sea, este print no me gustó. Bueno, podemos hacer print de qué? De toString. Un segundito, chicos. Perdón, estaba desactivando unos ruidos acá de fondo. toString de G1. Y entonces, perdón, me está faltando qué cosa, clases, punto, toString de G1, y la segunda vez me lo imprime porque me ejecuta el toString. Entonces, bueno, ya quedó claro, ustedes hagan como quieran en el parcial, tienen tres vías entonces. toString fuera de la clase, toString dentro de la clase, y la función magic. Si yo al toString este que está afuera lo paso adentro y es... No, pero no lo voy a hacer porque si lo paso adentro tengo que ponerme a reemplazar esto por el self y todo lo demás. Así que lo dejamos ahí nomás, pero se entendió. Porque ya vimos el toString adentro de la clase. Bueno, activo de nuevo esto. Este temp no importa porque era de prueba. Y ahora los dos hacen lo mismo. Bueno, vamos al ejercicio. Menú 1 y menú 2. ¿Qué teníamos que hacer en el menú 1? Generar un vector con datos aleatorios. Bueno, acá lo genero, digamos, esta es la forma de generar un arreglo que quiero que quede ordenado. Arranco con el arreglo en blanco, vacío. Porque si ustedes acá lo dimensionaran, si yo ahora me mandara esta macana, de decir, de preguntarle, de multiplicar por n acá y decir, bueno, a ver, créalo con nones, suponete. Y después empiezo a agregar. A ver, ¿quién me dice qué va a suceder acá y cuál es el problema que ocurriría si yo hago esto? Porque acá a mí me pasan cuántos elementos son. El usuario me dijo, quiero generar 10 gastos. Bueno, llega un 10 en el n. Pero si yo creo el vector ya con los 10 elementos lleno de nones, ¿qué problema me va a generar cuando se empiece a ejecutar esto? ¿Esto qué hace? Esta línea genera un gasto aleatorio y esta línea lo inserta ordenado en el vector. Pero ¿qué pasa? Va a fallar el add order. A ver. Claro, porque va a querer insertar, va a querer buscar a dónde tiene que insertar este gasto en un arreglo que tiene 10 elementos, pero esos 10 elementos tienen un none. O sea, tiene un none cada uno, quiero decir, son 10 nones. Y no son comparables. No va a poder comparar el campo código con el none. De hecho, el none no va a tener campo código. Y ahí es donde va a reventar. Entonces, ojo. Ojo cuando generen el vector de manera ordenada. Tema que se los van a tomar. No le estoy diciendo este tema entra en el parcial, les estoy diciendo se lo van a tomar sábado. Se los van a tomar, les estoy diciendo. Entonces, cuidado al generar ese arreglo, porque si lo generan ya con datos, todo lo que le agreguen después ordenado va a convivir con lo que ya estaba. Supongamos que por alguna X forma que lo armaron no da error. Para mí da error de una, pero así como lo hice ahora. Pero supongamos que a alguno de ustedes acá le encaja una variable de tipo gasto, inventada y demás. Todo lo que le agreguen después, si el usuario les dijo, cárgame 10 elementos gasto, y acá hubiera una variable de tipo gasto, esto le genera 10 gastos iguales y después va a insertar los otros 10 aleatorios. Entonces,
tengan cuidado acá. Esto, siempre que tengan que armar un arreglo ordenado, arrancan con el vector vacío. Vacío. ¿Por qué? Y porque el add-in order cuando está vacío, ¿qué hace? Dice, a ver, tengo que, meter todos estos alumnos adentro del aula y hacerlos sentar desde el más petizo al más alto. ¿Mm? Pero si el aula está vacía, no importa quién entre, que va a estar ordenado. ¿Mm? Entonces, vector vacío y la add-in order va a funcionar lo más bien. ¿Mm? Porque no hay nadie, listo, acá está y ya quedó. A partir del segundo en adelante sí va a tener que buscar dónde insertarlo. Claro, está ahí les canto la posta el Fede. El add-in order se hace lugar, crea casilleros. ¿Mm? O sea, esta sentencia que ustedes tienen aquí, esta sentencia, cuando yo les dije recién, se mete un eslabón en el medio de la cadena, es un eslabón nuevo. ¿Mm? Se rompe el enlace entre dos eslabones, se pone un eslabón en el medio, nuevo, y se vuelve a soldar los eslabones que se habían separado antes, tanto el izquierdo como el derecho. O sea, esto es como que se abre lugar, se abre espacio, les crea un casillero nuevo. Por eso es que no tienen que arrastrar equipaje de antes al momento de crear un vector. Quedaría más grande, tal cual, Marcio, el arreglo te queda. Aparte que va a dar error, ¿no? Pero supongamos que no diera error. Si vos acá lo creaste de 10 elementos y después metes 10 elementos ordenados, te va a quedar de 20. Así que bueno, recuerden, cuando tengan que crear un arreglo que va a quedar ordenado, arrancan con el arreglo vacío y van agregando de a uno sobre ese arreglo vacío. Esto, si no importara el tema del orden y no tuviéramos la add-in order, ¿qué hubiéramos hecho acá? Supongan que esta línea no está. ¿Qué hubiéramos hecho acá para agregar append? ¿Y qué hace append? Append no se fija donde agrega siempre al final. Append agrega al final y adivinen qué, append crea casilleros también. Lo han usado un montón de veces, o sea, no es nuevo este concepto de crear casilleros. Si yo acá ponía bec.append gas por la variable gasto y a esto lo ejecutamos, me va a funcionar, simplemente no va a estar ordenado por código. Pero acá yo me voy al menú 1, créame 10 gastos y ahora mostrámelos. Ahí están los 10 gastos. Simplemente que no están ordenados por código porque yo le dije generar aleatorio, agrega al final, aleatorio, agrega al final. Entonces, obviamente no quedaron ordenados. Pero ven que se crearon y el arreglo estaba vacío. Y append lo agregó igual. ¿Por qué? Porque append crea casilleros. Y la sentencia que tienen aquí también crea casilleros. Les fabrica el casillero que necesitan para guardar el elemento que le dan aquí. Un error muy común, yo lo veo por ahí, que les hace perder tiempo, y si no se dan cuenta enseguida, y es que en esta función, ustedes agregan un elemento en un arreglo. Entonces lo que están agregando debe estar entre corchetes. Si se olvidan estos corchetes, esto no funciona. Y los mensajes no son muy intuitivos como para decirle, les marca algún problema con los tipos de datos, pero no les dice, le está faltando los corchetes, no es tan inteligente. Entonces, ojo con eso. Lo que ustedes quieran agregar en el arreglo tiene que estar entre corchetes porque es un nuevo elemento del arreglo. Bueno, entonces, tenemos la add-in order, que si, a ver, esperen que había comentado una línea, ya la quité y la volví a activar. Entonces, ahora ejecuto de nuevo, lo mismo que hice recién. ¿Qué diferencia hay entre haber usado append y haber usado add-in order? Y que ahora con la add-in order me quedó esto ordenado por código de menor a mayor, porque me lo fue insertando ordenado. Sí, Santiago, es cierto, vas a tener que ajustar. Por eso aquí, miren,
en el módulo mis funciones, yo aquí le tendría que haber puesto guión bajo ASC, como hice con binaria. ¿Ven? Búsqueda binaria ASC, porque es un búsqueda binaria que funciona si el orden es de menor a mayor. Si a ustedes le pasan a este búsqueda binaria un arreglo que está ordenado de mayor a menor, no anda, porque nos dispara para el lado equivocado. O sea, cuando tienen que decidir voy izquierda o derecha, se equivoca y va para el lado contrario al que tenía que ir. Entonces sí, hay que ajustar acá. Entonces, tengan cuidado porque yo aquí me olvidé de agregarle guión bajo ASC como para decir este add-in order ordena de menor a mayor. Y es el mismo que tenemos acá que ordena por código, lo ordena de menor a mayor. Bueno, estamos entonces, menú 1 y menú 2 están listos. ¿Qué tiene el menú 2? El menú 2 requiere que el usuario haya pasado por el 1, porque ¿qué era el menú 1 y el menú 2? El menú 1 es cargar o generar arreglo, y el 2 mostrar. Yo no puedo mostrar si no lo generé. Entonces, ¿qué estoy preguntando ahí? Y pregunto si el tamaño de BECGAS es mayor a 0. Porque aquí yo lo tengo, miren, vacío. Ahí está vacío. Si no hubiera hecho esto, si no hubiera puesto esta línea aquí arriba, donde estoy creando un arreglo que está vacío, vector de gastos, no puedo hacer esta pregunta. Este len da un error si yo acá le paso una variable que no existe. Entonces, esta protección que yo le he puesto al menú para que el usuario, si va directo al menú 2, me diga, debe generar los gastos primero. Eso solo funciona si yo declaré el arreglo. Porque si no declaro el arreglo, miren el efecto que tiene en el programa si yo agarro y ahora comento esta línea. Anulé la creación del vector. Bueno, si hago esto, ¿no compila el programa? No, sí compila. ¿Lo puedo ejecutar? Sí, lo puedo ejecutar lo más bien. ¿Puedo ejecutarlo sin errores? Sí, de acuerdo a la secuencia de pasos podría ser. Si yo voy al menú 1 primero, estoy salvado. Se creó el arreglo. Estoy salvado porque se creó el arreglo. Voy al menú 2 y lo muestro. Ahora, si yo ejecuto el programa, me voy directo al menú 2, mi if que puse para evitar que el usuario haga esto, no me sirve y revienta. ¿Por qué? BECGAS, miren que dice, la variable local BECGAS es referenciada antes de tener un valor. Eso está saltando por la línea del len, porque no puedo medir el tamaño de algo de entrada que si no es un arreglo no lo puedo medir, pero esta variable no existe. Entonces la función len revienta. Y mi if, que me iba a proteger, no me sirve tampoco. Entonces por eso es que necesito que exista de antemano, porque acá yo estoy diciendo, el vector está vacío. Y acá yo le pregunto, ¿el tamaño del vector es mayor a 0? Sí, bueno, mostralo. Y si no, generalo. No, es una forma de validar. Otra sería que en vez de asignarlo a vector vacío, ponerlo igual a none. Y vos acá preguntas if BECGAS is none. O una bandera, un flag también. Tienen un montón de formas. Acá vamos a ir mezclando, cosas que le queden varias. Esta es una forma de validar que el usuario. Yo lo que les estaba advirtiendo es, ojo, el len, para preguntar si ya pasó por el 1, no es una mala idea decir, fijémonos si el vector tiene más de 0 elementos. Pero ojo, el len falla si la variable no existe. Eso es lo que les quería advertir. Bueno, menú 3. Habiendo transcurrido casi la mitad de la clase, vamos a empezar el ejercicio. Bien, entonces, generar archivo, a ver el enunciado que decía, generar un archivo con aquellos gastos cuyo importe supere cierto valor. Ojo, acá tienen un filtro. Eso es otra cosa que
Que puede o no puede ir, o sea, grabar archivo va al parcial, va. No les estoy diciendo va el tema, no, se lo van a tomar también. Pero lo que no les puedo anticipar es si va a tener un filtro o no. Yo le llamo filtro a esto, a que está diciendo, ojo, no los grabes a todos, graba solo los que cumplen esta condición. Bueno, eso puede que se los tomen o puede que no, la verdad que no sé. Pero tengan en cuenta que pueden tomárselo. ¿Y qué les cambia? Y solo es un if, nada más. Es un if que vamos a tener que poner. Solo, eso es la única diferencia. En vez de grabarlos a todos, y este, habrá que preguntar primero si cumple con alguna condición el gasto antes de grabarlo. Entonces, bueno, tenemos vamos a hacer para menú 3. Menú 3, ¿qué tiene que hacer menú 3? Bueno, va a grabar un archivo con los gastos cuyo importe supere cierto valor. Bueno, ¿qué parámetros? Esto es clave en el parcial, detectar qué parámetros le tiene que pasar a las funciones. Esta va a grabar archivo, eso es lo que va a hacer esta función. Menú 3 va a grabar archivo. A ver, ¿qué parámetros? Acá dice Roberto, gasto y vector. A ver, vector sí, porque necesitamos pasar, o sea, el vector, vamos a llamarle VG, el vector de gastos, porque si no, no tenemos de dónde grabar. Desde esta función, yo no puedo leer lo que tiene vecgas, me lo tienen que pasar. Bueno, entra acá, en la VG. ¿Y cuál es el segundo parámetro? El gasto X, o sea, el gasto X que menciona acá, pero ¿qué dice? No es un gasto como variable gasto, el filtro. Miren lo que dice ahí. Grabar aquellos gastos cuyo importe supere cierto valor. Lo que hay que pasar es el valor. Sí, lo vamos a cargar por teclado, pero en la función principal. Recuerden, traten de evitar carga por teclado y prints por pantalla dentro de las funciones. Traten de que todo eso les quede en la función principal y no en las otras funciones. Entonces, en la función menú 3, yo voy a pasar el valor. Mencionaba algo, cierto valor, no decía, vamos a poner tal cual. Vector de gastos y valor. Pero ¿qué tipo de dato es valor? A ver, ¿qué tipo de dato será? A ver, sí, float, correcto. ¿Por qué? Porque el importe es un float y ahí me van a pasar un importe. Eso es lo que me van a pasar ahí. Yo voy a grabar los gastos cuyo importe supere este importe que me pasan en la variable valor. Bueno, grabar un archivo eran tres cosas. Abrir flujo, grabar lo que haya que grabar, cerrar flujo. Esos eran los tres pasos para grabar un archivo. Abrir, procesar, cerrar. Ahora bien, ¿qué necesitamos para poder grabar archivo binario? Que no tengo todavía ahí arriba. Voy a tener que importar el módulo pickle. Voy a tener que importar pickle para poder grabar y para poder leer archivo binario también, para ambas cosas. Y recuerden que para archivos de texto pickle no hace falta, porque la función open no es de pickle. Es general, no hace falta agregar nada para usar open. El pickle me hace falta por dos métodos en particular, el que graba, dump, esto, y el que levanta, load. Entonces, el que lee, que sería load. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a grabar, a abrir primero entonces una variable de tipo file, arch igual a open, y open lleva dos parámetros, lleva varios, pero nos interesan dos. Miren el primero lo que dice el globito. No, en realidad, Jorge, no voy a verificar si existe o no existe, porque si existe lo voy a reventar. O sea, lo voy a pisar con lo que grabe ahora. Así que no importa. El programa no hace falta que sea tan sofisticado como para que le pregunte al usuario, ojo, usted ya tiene este archivo, lo quiere sobreescribir, quiere agregar, no se compliquen.
lo pisamos. Sí, necesitas, Santiago, una variable, porque el open te va a... ¿Qué es lo que te va a devolver open? Open te devuelve una referencia hacia el archivo físico. Pasa a ser esta variable que tengo aquí, arch, pasa a ser el nexo entre, o manejador, como dice Jorge, el nexo entre tu programa y el archivo físico en el disco. No entiendo, Marlon ahí le pregunta cuánto clases sería par el programa. No entiendo la pregunta. Si vos ejecutás Open, y la podés ejecutar, pero ¿qué pasa? Que después, ¿cómo haces para grabar ahí? Si no te quedó la variable arch para decirle al método dump que lo que tiene que grabar lo tiene que grabar en ese archivo. Porque a dump no le salgas con nombres de archivos porque te los rebota. A dump le tenés que pasar manejadores de archivo. O sea, variables de tipo file. Lo vas a ver en la misma ayuda. Acá Open, en la ayuda que me despliega el nombre. El nombre del archivo es un string y ya lo tenemos en una constante que se llama nombre archivo. Y el segundo es el modo. ¿Qué modo corresponde para la consigna que tenemos aquí? A ver. WB, correcto. Escribir y binario. ¿Cuántas clases como mínimo? Ah, bueno. No te lo puedo anticipar, pero te podría llegar a tocar, o sea, no te lo puedo anticipar como si sí, seguro que esto te va a ser así, pero puede que tengas que hacer dos clases. O sea, puede que el enunciado se pueda resolver con un solo class o que requiera de dos class para facilitar las cosas. Nosotros en clase hicimos dos ejercicios así, por lo menos. Uno una vez creo que con el Fede, clase del Fede, y otra clase mía. Que necesitábamos la estructura base del vector de registro con el que arrancábamos, no nos alcanzaba para hacer otro procesamiento que tenemos que hacer y tuvimos que crear una segunda variable tipo registro. Con y sin paréntesis. A ver, help Fede, porque no sé a qué se refiere. No, vos no estás declarando clase, te referís a crear una variable de tipo No, sí, registro. cuando ponen por ahí, algunos ponen class gasto, ponerle y paréntesis, paréntesis. Eso es para otra cosa que no lo estamos usando nosotros. Claro, o sea, Y si ponen yo paréntesis acá, al lado del gasto. si yo esto creo que lo El mencioné, signo de pero si declaración. esto fallaría en este momento, porque para que funcione, no tendría que haber función init en la clase o init no tendría que recibir todos estos parámetros. Sí, pero también he visto por algunos que han hecho en la class, hasta el class, ponen class gasto, paréntesis, paréntesis. Esto Sí. no Esos lo había paréntesis visto. son para otra cosa. Ujú. Es para heredar, pero eso no se va a usar acá en AED, así que no hace falta que pongan los paréntesis. Ok, ahí está la respuesta entonces, chicos, sin paréntesis. Se le habrá pasado a Valerio en la ficha si puso esos paréntesis. O si era algo que estaba en temas avanzados. Recuerden que todo lo que está en temas avanzados no se toma en parciales. Bueno. Ah, pero perdón, el Ladin Order no sé si no estaba metido justo ahí. Me acuerdo, no revisé, cambia todos los años la ficha. Bueno, tenemos entonces arch igual a open, nombre archivo y el modo. Y como para no olvidarnos, si quieren, ya le encajamos el close, así ya queda. Bueno, y en el medio tenemos que procesar. Entre el open y el close tenemos que procesar. ¿Qué tenemos que hacer? Recorrer los gastos de este vector. O sea, lo mismo, por cada gasto en el vector de gastos. Más fácil imposible. Esto nos va a iterar en el vector de gastos, nos va a ir copiando la variable gas, cada uno de los objetos que estén en el vector. ¿Y qué teníamos que hacer? Pues no lo teníamos que grabar de una. Ya lo hicimos a la importación, Lautaro. Mira, está... Agarre. Lo agregué. No venía en la plantilla.
Lo agregué recién. Entonces, Gonzalo, sí. te molesto. Por ahí, para que no se vaya muy lejos, Lautaro por ahí pregunta qué pasa si tiene que mostrar no tiene que mostrar un campo de un registro, si hay que hacer otra clase. Si es solo mostrar, puede armar a lo mejor una cadena donde no muestre el dato, pero si es que ese nuevo formato de entidad sí lo tiene que grabar en algún otro lado, ahí sí tiene que generar un nuevo registro. ¿Se entiende? No sé si eso es lo que preguntaba Lautaro hace un ratito. Yo es porque si no se va yendo y se va a quedar con esa pregunta. Ah, perdón. ¿Se Claro, entiende? eso, Eso, ese problema planteado se soluciona haciendo otro toString, que no se llame así, obviamente, y que imprima menos campos. Y listo. Y ya lo arreglaste. Si fuera por imprimir menos campos que el que tiene la clase. Pero si ya tuvieras que precisaras procesamiento, como el ejemplo que di en clase, yo recuerdo que era que la segunda clase era para guardar el resultado de un vector de acumulación. Supongamos que aquí hubiera que guardar el gasto acumulado por mes y yo hubiese pedido un arreglo donde un dato sea el mes y otro dato el gasto, necesitamos el importe acumulado, perdón, necesitamos otra clase que tenga esos dos campos nada más. Fue algo similar a eso el ejercicio que vimos conmigo. No me acuerdo exactamente, pero algo parecido. En cambio, si es por imprimir, como dice la profe Analia, te haces otra función, tu string, con otro nombre, tu string-mini, y que imprime, suponete, solo el código y la descripción. Sí, el de las tasas, ¿no? El que importamos datos del archivo de texto, me parece. Bien. Sí, era rebuscado porque primero hicimos el vector de acumulación donde el subíndice todavía era el código, pero después lo pasamos a otro vector con los dos campos porque si no, si lo ordenábamos, como el vector era un vector de acumulación y el subíndice te representaba qué organismo era, me parece, si lo llegas a ordenar, perdes todo. Ordenan un vector de acumulación, un vector de conteo y pierden todo. Entonces, primero lo generamos, copiamos esa data a un arreglo que tenía variables de tipo registro con dos campos y entonces ya pasamos a tener el código de ente y el importe y ahí sí ya lo podés ordenar por código de ente. Eso era. Está subido y estaba la solución también. Bueno, ¿por qué se pone el self? Es lo mismo que la init. Es igual que la init. Vos, mirá, self, ¿quién es? El que llama a la función. ¿Y quién la llama? Y fíjate, ¿quién vendría a ser? Es dinámico. O sea, mirá aquí en el ejemplo que tenía recién. No podemos hacer esto. Que uno, punto. Esto no lo podemos hacer. Porque estas funciones no se llaman explícitamente. Se ejecutan solas. ¿Cuándo? Y cuando alguien necesita una versión en string de la variable, por ejemplo, sg1 igual a str, la función str, la función que hemos venido usando al principio de año, g1. Entonces, ¿quién es self? G1 es self. El que llamó a la función, el que hizo que se ejecute la función mágica. En el caso de init, que se ejecuta en esta línea se ejecuta init, bueno, ¿quién es self? G1 es self. Es un comodín el self. La variable que toma el lugar de self va a ser la que esté ejecutando el método. O como cuando expliqué de meter esto dentro de class, cuando metimos el toString dentro del class, ¿cómo lo llamábamos? Y lo llamábamos como g1.toString. Pero para eso tengo justamente que cambiar esto por self. Gas por self, para que me interprete que quien está llegando por parámetro es quien ejecutó el método.
Bueno, tenemos que grabar, pero ¿vamos a grabar indiscriminadamente o tenemos una condición acá, chicos? A ver, seguimos con el menú 3. ¿Tenemos alguna condición? A ver. Sí, no alcanzo a leer todo porque ya son muchas, son preguntas medio largas. La condición, ¿eh? No te das Vamos. problema, Gonzalo, se lo seguimos con el Fede y cualquier cosa te interrumpimos y Ok. porque Bueno, están entonces preguntando. va la condición. Mayor a un valor, que es el valor que me llega por parámetro acá. Ahora, ¿quién? El importe del gasto. Entonces, if gas punto importe, que es el campo de la variable tipo gasto con la que yo tenía que comparar el valor. Si él es mayor a valor, tengo que grabar todo el gasto. O sea, toda esa variable gasto se graba. ¿Cómo grabo la variable gasto? Yo quiero grabar este objeto o esta variable de tipo registro. ¿Por qué? Porque cumplió con la condición. Entonces la quiero grabar y tengo que usar el método dump. Entonces sería, claro, pickle.dump. Yo voy a hacer pickle.dump. Recuerden, sin el guión bajo. El Fede hizo hincapié en eso los otros días, ¿no? El dump común. Pickle.dump. Sí, el PyChart nuevo no te lo muestra. Con el guión ¿Cómo? bajo. El PyChart nuevo no te lo muestra, el que tiene el guión bajo. Ah, sí, pero viste cómo son los chicos antes de arrancar el parcial van a encontrar de alguna forma la opción en settings que haga que los vuelva a mostrar. Entonces, por accidente. Entonces, bueno, pickle.dump. Y miren, lean los primeros dos parámetros del help del globito. Está medio chico, pero se lee. Objeto, obj, coma, file. O sea, ¿qué quiero grabar y dónde lo quiero grabar? Lo que quiero grabar es gas. ¿Y dónde lo quiero grabar? Es en Arch. O sea que, bueno, los que contestaron ahí, Felipe, Juan y Gabriel, es correcto. Pero noten que la ayuda les dice file, con lo cual está bien, es una variable de tipo manejador de archivos, o sea, la variable nuestra arch, y no file name. O sea que si acá llegaran a hacer esto estaría mal. Estaría mal decirle grábame esto en este archivo, porque este método dump no está esperando que le pasen el nombre del archivo. Ese es open. Y una vez que le pasaron el nombre del archivo open, el manejador ya sabe qué archivo es y nunca más tienen que pasarle el nombre. Justamente Arch ya hace una referencia a gastos.dat. Entonces, ojo ahí, una cosa es file name, lo escribo acá para que se... Una cosa es file name, que eso es un string que representa el nombre del archivo, y otra cosa es file, que sería el manejador de un archivo, creado por la función open. Bueno, entonces aquí corregimos Arch. Y listo, ya está. Eso es todo. Esto me genera el archivo con las variables registro de tipo gasto que cumplan con esta condición. Bueno, veamos. Veamos si lo genera. A ver, estoy apuntando la carpeta. Sí, es esta carpeta. Entonces, igual, aparece acá también cuando lo genero. Ahora, no me falta completar en el main, en el principal. Para poder grabar el archivo gastos, ¿el usuario debería haber generado los gastos? ¿O puedo dejarlo que se vaya de una al menú 3? Pregunto. Voy a tener que prevenir que vaya al menú 3 de entrada. ¿Y lo voy a tener que obligar a que pase por el 1 o no importa? A ver, espero respuestas. ¿Seguro, Santiago? Porque ¿qué había que grabar? ¿Qué había que grabar? Había que grabar gastos. Si no tenés los gastos, no podés grabar los gastos. Entonces, el usuario tiene que pasar por el menú 1 para generar los datos de los gastos. Y si quiere, no los muestra, eso sí. Se puede ir directo al menú 3 sin pasar por el 2, porque bueno, los graba sin mirar qué tenía, ningún problema. Entonces, bueno, nos haría falta
una estructura similar a esta, solo que en vez de llamar a la función del menú 2, vamos a llamar a la función del menú 3. Y hay que pasarle el vector de gastos, que es vecgas, y el valor que todavía no lo pedí. Vamos a hacer la gran Fede, anotamos la variable antes de tenerla. No, eso lo hace con la función. Y bueno, vamos a pedirle al usuario que me ingrese el valor del importe. Que no hace falta que lo validemos, o sea, en todo caso tendría que ser mayor a 0. Pasa que lo tengo aquí en mis funciones, pero está hecha para variables enteras. Me tendría que fabricar otro, supónganse, perdón, un cargar entre, no, No hace cargar falta. mayor. Sí, pero esta te lo hace, Ah, el int, está bien. el int me va a matar los decimales. Si cargo un valor con decimales me los va a matar. Entonces, vamos a cargarlo directo, porque no quiero duplicar esta función solo para hacer una idéntica a esta, nada más que va a tener float en vez de int. Así que hagamos la validación acá, o no validemos, que cargue negativo si quiere. No importa, no le grabará ningún dato. Lo dejemos ya que está. Entonces, valor igual a float input ingrese valor mínimo del gasto. ¿Por qué valor mínimo? Bueno, esto es una cuestión conceptual. Si me va a grabar todos los que sean mayores a los que yo le cargue, es como que estoy diciendo, te pido el valor de corte. O sea, me va a grabar todos los gastos que como mínimo tengan este valor. Va a ser, ¿se entiende entonces el texto? Ingrese el valor mínimo. Podría decir ingrese un valor y es lo mismo. Bueno, entonces aquí ya lo cargué, se lo paso y habría que meterle un print acá atrás como diciendo archivo generado. Como para que sepa el usuario que pasó algo o que esta línea no dio error, que la llamada a la función no dio error. Sí, pero no te sí, Jorge, serviría, pero no te los convertiría entero. Seguirían siendo float. Y a lo mejor para algunas cosas no te sirve. Suponete que vos quisieras validar por teclado que en vez de generar aleatorio estuviésemos cargando por teclado la sucursal y el mes. Si te haces una versión de cargar entre con float, no podés cargar el mes y la sucursal en float. Tienen que ser enteros, porque en el momento que después quieres irte a hacer un vector de conteo, no lo vas a poder hacer con un tipo de dato float. Bueno. Bien, entonces, veamos si funciona este punto 3. A ver si graba algo, si no graba. Si me voy al 3, me tiene que frenar, decir primero genera los gastos. Bueno, genero los gastos, genero 10 gastos, ahí están generados. A ver qué son esos 10 gastos, acá están. Y los grabo. Punto 3, grabar. Valor mínimo. Bueno, miren, si yo acá le pusiera valor mínimo 8000, ¿qué va a pasar? Pregunta teórica. ¿Qué pasa si yo acá le pongo 8000? Vean el código. Vamos al código, vamos al código. Acá está la función. Y yo le meto 8000. No Rodrigo y no Roberto. Santiago está cerca. Cerca, pero no exacto. No Ignacio tampoco. Tan flojo de concepto, chico, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Archivo vacío. Eso es lo más cercano que he visto hasta ahora. Archivo vacío. Un archivo vacío, o sea, el archivo va a existir en el disco, pero va a tener 0 bytes. Miren, le damos Enter. ¿Qué me dice? Archivo generado. ¿Estará en el disco? A ver, debería aparecer acá dentro de poco. A ver. Ahí está, gastos.dat. Muestro acá también, vean que está, 14 a las 10:36. Bueno, se generó. ¿Tiene algo adentro? Y veamos, ¿qué dice esto?
Propiedades, 0 bytes. 0 bytes el archivo. Existe, pero no tiene nada. ¿Era posible? Claro, getSize te da 0. Bien, Jorge. Para ese archivo, getSize te da 0. Entonces, ¿por qué el archivo existe si no grabamos nada? Ah, porque existe desde el momento que tomó esta sentencia open. Esa open ya crea el archivo. Pickle dump lo llena y close como que nos confirma que va a quedar ahí. Con lo cual, si ninguna de estas se ejecutó, bueno, tendrá 0 bytes, pero existe. ¿Por qué existe? Y porque esta lo creó. Y está vacío. ¿Existe o está vacío? Con tamaño 0. Bueno, entonces como ven, no era que iba a dar error, no era que grababa todo, no era que se rompía, no, no, no. Ningún registro cumplió la condición, no se grabó ningún registro, está vacío, pero existe en el disco. Porque fue Open la que grabó esa entrada en la carpeta, la carpeta donde se grabó el archivo. Bueno, a propósito lo grabé con 0 bytes, porque quiero que ahora, entonces, tenemos que hacer el punto 4. Punto 4 me decía mostrar el archivo. Bueno, y acá podríamos usar flags y ver, el usuario pasó por el menú 3, no pasó. Pero aquí ya que está y que tenemos la función os.path, ¿cuánto? Pregunto. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de las funciones de os.path me va a decir si el archivo ya está o no está? La exist. Entonces, bueno, acá importe os.path para poder usar exist. Entonces, en el punto 4, para mostrar el archivo, no voy a usar flags. No, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar si existe. Y si existe, voy a intentar mostrarlo. Bueno, podemos hacer incluso algo un poquito más avanzado. Ya que mencionaron el getSize, podemos diferenciar entre no existe, existe y está vacío, y si ninguna de esas dos es verdadero, bueno, listo, te imprimo el contenido. Es lo mismo hacer un import OS, sí. Lo que pasa es que si pones OS, te trae todo OS. O sea, es como un paquete dentro de módulos dentro de un paquete. Y claro, no necesitas todo el resto, sino que solo necesitamos lo que está dentro de path y no todo el paquete de OS. Entonces, vamos con la función para el menú 4. Vamos a hacer de cuenta, esta función solo la vamos a invocar si se cumplen dos condiciones. El archivo existe y no está vacío. Bueno, menú 4. Mostrar archivo. Mostrar archivo. ¿Hay que pasar algún parámetro a esta función? Pregunto. Pregunta para el curso. ¿Recibe parámetros? No, Roberto. Podrías pasárselo, pero no hace falta. ¿Alguna otra cosa? ¿De dónde va a sacar la información esta función? ¿De dónde se supone que la saca? Claro, del archivo. Y el archivo sabemos cómo se llama gracias a la variable global que tenemos aquí arriba. Constante, perdón. Recuerden, no usen variables globales, pero pueden usar constantes globales, no tiene impacto. O sea, ¿por qué constante si parece una variable? Y porque yo mismo me propongo de que a esto nunca le voy a cambiar el valor, con lo cual la convierto en una constante. Aparte, fíjense el estilo que usé. ¿Se acuerdan que todo mayúscula era para las constantes en Python? No por escribirlo en mayúscula pasa a ser una constante. Es la convención. Y el hecho de que yo en ningún otro momento le voy a cambiar este valor que le di inicialmente, con lo cual la transformo conceptualmente en una constante. Bien, entonces, para leer un archivo, acá hacemos de cuenta que existe y que tiene algo, ¿estamos de acuerdo? Hacemos de cuenta que existe y que tiene algo. Muy bien. Como siempre, 3 pasos.
arch igual a open. ¿Y qué más? Nombre del archivo. Segundo parámetro, el modo. RB, correcto. Read R, binario B. Bueno, y para no olvidarnos, vamos a encajar ahora mismo el punto close, así ya lo dejamos. Y si nos va a hacer falta, bueno, a ver, nos haría falta saber el tamaño de este archivo, ¿eh? Haría falta saber el tamaño. ¿Por qué? Y por qué es la forma en que lo navegamos. Lo vamos a navegar con un while. Vamos a ir avanzando a tantos bytes. Nosotros no sabemos cuántos bytes nos movemos cada vez que avanzamos un registro. Y no se preocupen por ese número porque se gestiona solo. Lo que sí es que hay que saber cuánto mide. Entonces, acá vamos a guardar el tamaño del archivo, que lo saco justamente con os.path.getSize. ¿Y qué parámetro me pide getSize? ¿Qué es lo que va ahí? El nombre del archivo. Acuérdense, file name, un string con el nombre del archivo. Si el globito dice file, les está pidiendo el manejador del archivo. Una variable de tipo file. Bueno, acá me pide el nombre, entonces, nombre del archivo. Listo. Ya tengo el tamaño. Y lo que voy a hacer es que mientras arch.tell, que esto ¿qué me dice? Me dice dónde estoy parado. Me dice en qué byte vos recién abriste el archivo. Y normalmente va a estar parado en el byte 0. Si arch.tell es menor que tamaño, quiere decir que todavía no terminé de recorrer el archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y hagamos una lectura. Si sabemos que si esta condición se cumple, quiere decir que yo todavía tengo bytes por leer. Entonces, bueno, vamos a leer bytes. Y lo que yo vaya a leer con load, lo tengo que guardar en algún lado. Entonces, pongo una variable acá para recibir lo que me devuelve pickle.load. Porque pickle.dump, miren aquí arriba, no me devuelve nada. Está bien, porque es al revés, esa función graba. O sea, yo le doy algo y me lo graba. Load, en cambio, está cargando desde el disco. Es la función inversa. Esta no graba, está leyendo el disco, trayendo a memoria. Bueno, lo que trae de disco a memoria, ¿a dónde va a ir a parar? A donde yo le diga. Pero si no le pongo nada, lo pierdo. Entonces, pickle.load, y fíjense en la ayuda, que dice file. Entonces, ¿qué tengo que poner ahí? ¿Nombre archivo o arch? Pregunta para el curso. ¿Qué es lo que va ahí? ¿Constante nombre archivo o variable arch? Arch, bien. Arch. Bueno, leí. Una vez que leí, ¿qué debería hacer? Lo puedo imprimir acá nomás, podría devolver un arreglo, o lo puedo imprimir ahora. Por ahí lo ideal sería devolver un arreglo, ¿no? Cosa después de mostrar el arreglo, aparte que tenemos una función para mostrar, aquí está, esta función muestra gastos. Entonces, que yo le pase un vector de gastos completo o un vector de gastos que genere en base a algo que leí del disco, la puedo reutilizar al mostrar gastos. Entonces, vamos a levantar, vamos a llamarle este VG, vector de gastos. Arranca vacío. Levanté un objeto gasto del disco, lo agrego al vector. Y lo voy a agregar con vg.append. Nada más, agrégamelo. Y después lo devolveremos a ese VG, ¿no? O sea, acá al final vamos a hacer return VG para no perderlo. Y desde el principal lo vamos a imprimir. Cuando en principal reciba este vector que sale de acá, yo estoy de acá leyendo el archivo, pasando a un vector, el cual devuelvo. Le falta una línea a esto para estar finalizado. ¿Qué está faltando aquí?
acá. ¿Qué falta ahí? ¿Qué tendría que hacer yo para no entrar en loop infinito? ¿No? No, Roberto, porque dijimos que no lo mostrábamos acá. Yo elegí, en vez de mostrarlo, para no meter un print en una función, decidí crear un vector con todo lo que estaba leyendo del disco. No, Joaquín, ¿por qué haría un break? Si hago un break voy a leer un solo objeto del disco y me pierdo todos los otros gastos. Acuérdate que un break dentro de un while te saca del while. Y yo no quiero leer un solo registro del archivo, los quiero leer a todos. ¿Quién me va a sacar del while? Cuando haya terminado de leer el archivo. Pero el tel, ¿cuándo se actualiza tel? Tel arranca en cero, porque esta sentencia hace que tel arranque en cero. Después que vino esta lectura que está acá, tel se movió. El puntero implícito que tienen al archivo se movió X cantidad de bytes que no nos interesa cuántos bytes se movió. Se movió tantos bytes como mida un objeto gasto. ¿Pero qué faltaría hacer acá? A ver, no. No, ya estamos. A ver, ya estamos. Nada, no había nada que hacer. Porque ya esto, recuerden, esta lectura les movió el tel. Sí, más o menos. Más o menos, es suma de pregunta tramposa y que estuve en la legislatura hasta casi las 8, así que estoy medio quemado. Es para ver si estaban despiertos y atentos. Bueno, Buena pregunta. entonces. Bueno, entonces, bien, Santiago, bien. Entonces, si estaban desconcertados y justamente estaban pensando, miren, no falta nada, y estaban en lo correcto. O sea, no falta hacer nada porque el mismo load que hacen sobre Arch va a estar haciendo que tel se mueva y se vaya actualizando solo, avanzando de un registro por vez. Bueno, entonces, si hubieran querido imprimir acá que nadie les va a bajar puntos si hacen eso, y hubiéramos tenido, en vez de esta línea, un print gas. En vez de esa línea hubiera habido un print gas. Pero en vez de imprimir en una función, ¿qué hicimos? Creamos un vector vacío por cada elemento que levantamos del disco, del archivo, lo pasamos a un vector y después retornamos el vector. Y el vector lo vamos a imprimir en la función principal. Bueno, vamos a la función principal entonces. Punto 4. Para mostrar el archivo tiene que existir. Entonces, de nuevo acá me voy a mandar un control y no con flags, no con tamaño vector, ¿no? ¿Por qué? Porque el archivo podría existir de antemano. Esa es la idea del archivo, que la información persista. De hecho, tengo uno. Está vacío, pero lo tengo de antes, ¿no? Entonces, vamos a preguntar si el archivo existe. Está bien que la función hace lo mismo, ¿no? Pero, perdón, no. La función pregunta el tamaño. Nosotros acá vamos a preguntar si existe. Si existe el archivo, perdón, if not, si no existe. Si no existe, cartel para el usuario diciendo debe generar el archivo. O primero debe. Sí, correcto, Gustavo. Get-size te da error sobre un archivo que no existe. Entonces, ya le agregamos un pequeño detalle. Ahora vamos al else como que lo único que chequeamos es que exista. Y ya vemos cómo mejorar esto. Entonces, si no existe, cartel para el usuario. Primero debe generar el archivo. Y si existe, vamos a intentar mostrarlo, llamando a la función menú 4, que es la que me devuelve el vector. ¿Ven? Menú 4 devuelve este vector, que le puse el mismo nombre, pero podría llamarse otro nombre. Ya vamos a ver eso del lore, Daniel. Ya vamos a ver cómo lo podemos mejorar un poco. Y
Acá tengo el arreglo y acá, bueno, puedo agarrar y llamar a la función mostrar gastos y pasarle. Miren el punto 2. En el punto 2 yo llamaba a esta función y esta función, ¿qué hacía? La función menú 2. La función menú 2 mostraba gastos. Bueno, miren, me voy a copiar este. Es más, podría llamar a la función menú 2, pero no me gusta la arquitectura de eso. Así que solo voy a llamar a estas 3 líneas. Acá si vamos al caso yo tendría que llamar esta, pero no me gusta nada hacer una llamada a la función menú 2 ahí. Prefiero en este caso, perdón, prefiero hacer un copy de esto. Prefiero hacer un copy. Y obviamente que no le voy a pasar vec, sino que le paso vg. Porque mostrar gastos funciona con cualquier vector de variables registro tipo gasto. No importa si yo le paso vector de gastos, el vector grande, el primero que teníamos, o si le paso este que es una versión probablemente menor porque en el archivo hay menos registros que en el arreglo grande, depende del filtro, cómo lo hayan aplicado. Bueno, entonces acá lo imprimo, pero miren lo que va a pasar ahora. Miren lo que va a pasar porque recuerdan que el archivo gastos yo le puse un importe alto y por lo tanto se generó con 0 bytes. 0 bytes. ¿Qué va a pasar? Y yo voy a tener por pantalla solamente las líneas de punto. Y esta no me va a mostrar nada porque este no va a tener nada. ¿Y por qué va a estar vacío BG? BG va a estar vacío porque no va a haber nada para cargar. De hecho, estoy dudando ahora. Cuando haga ese load, me va a appendar algo que no existe ahí. Pero estoy dudando acá. No me gusta nada esto, cómo va quedando. Voy a tener que prevenir de que no esté vacío. Porque si está vacío, si el archivo está vacío, me va a cubrir este ya me cubre. Me va a cubrir este while, con lo cual voy a terminar devolviendo PG vacío. ¿Por qué me cubre este while? Porque si el archivo está vacío tiene tamaño 0. Y el tel arranca en la posición 0. Y acá la pregunta va a ser, ¿0 menor a 0? Falso, porque 0 no es menor a 0. Va a dar falso. Entonces va a venir directo acá, va a ser un open, va a ser un close, y me devuelve BG, y BG va a estar vacío. Probemos. No debería dar error. Tendría que funcionar correctamente. Me voy al menú 4 directo, porque total el archivo existe. El archivo existe. Ahí está. Como predije, 2 líneas de guiones y sin contenido. ¿Cómo podemos hacer entonces? Vamos a agregarle un if más. Esto ya es un chiche. No hay problema con el parcial. Bueno, a lo mejor en la interfaz, digamos, estaría bueno que tenga un control por los puntitos esos de interfaz. Y estaría bueno que tenga un control como el siguiente. Que si acá me dijo, ¿no existe el archivo? No, sí existe. Bueno, además, os.path.getSize de nombre archivo es igual a 0. Bueno, no lo mostramos, le tiramos un cartel. El archivo está vacío. Porque es fácil detectar si está vacío. Tiene tamaño 0. Pero como dijo alguien por ahí en el chat, ya me olvidó el nombre de quien había dicho, getSize va a fallar si primero no chequeamos que exista. Entonces, chequeamos que exista. ¿No existe? Este if da falso. Entonces caemos al elif. Y ahora preguntamos, bueno, ya sé que existe, pero ¿qué tamaño tiene? ¿Tiene tamaño 0? Está vacío. Y si esto me da falso, caigo al else y yo ya sé que existe y que tamaño mayor a 0. Y entonces lo puedo imprimir tranquilo.
Vamos a ejecutar una vez más. Previo a eso, vamos a ver si detecta, que está vacío. Me voy al menú 4. Archivo vacío. Bárbaro. Bueno, ahora me vengo acá y lo borro. Shift Delete. Quité el archivo del disco. Lo borré. Entonces, si ahora voy de nuevo al menú 4, me debería decir archivo no existe. Primero debe generar el archivo, ¿no? Bueno, vamos a generar el archivo. Pero para generar el archivo me va a decir, hey, genera el vector primero. Bueno, vamos a generar el vector. Vector, vamos a meter 10 gastos. Vamos a ver cuáles son esos gastos. Y vamos a tirarle, le voy a poner como mínimo 4000. Entonces me va a grabar 1, 2, 3, 4, 5 registros. Me voy a generar archivo de gastos, valor mínimo 4000. Entonces me va a grabar todos los que sean mayor a 4000, archivo generado. Bueno, veamos ese archivo, punto 4, y me mostró el archivo. ¿Por qué? Porque el archivo existe, ya va a aparecer acá de vuelta, en breve. Ahí está. El archivo existe y ahora, a diferencia de la vez anterior, miren, UCA tiene 695 bytes. Esos 5 registros ocupan 695 bytes. Bueno, entonces, el archivo existe, no está vacío, por eso dio falso en el if, en el elif, cayó el else, me lo mostró. Bueno, matriz de acumulación, nos quedan pocos minutos. Matriz de acumulación, ¿qué me dice el punto 4? Generar una matriz de acumulación a partir del archivo generado en el punto 3, o sea que estos datos salen del archivo, que representa el gasto total por mes y sucursal. O sea, las celdas de la matriz van a tener importes acumulados para todos los gastos que sean del mismo mes y la misma sucursal, en cada celda. Bueno, acá podemos hacer una... Después el punto 6 dice que a partir de la matriz totalizar los gastos de un determinado mes. Podríamos hacer lo siguiente, vamos a hacer que las filas sean meses y que las columnas sean las sucursales, o al revés, que las sucursales sean las filas y que los meses sean las columnas. A mí me gusta más la segunda opción, pero a ver, rápida votación, ¿qué quieren? ¿Sucursales en filas o meses en filas? La opción 2, sí, a mí también me gusta. Que tengamos pocas filas y muchas columnas. Es más prolijo a que tener muchas filas y pocas columnas. No sé por qué no me gusta esa presentación. Listo. Definido entonces. Vamos al punto 5, vamos a armar la matriz, una función acá. Menú 5, generar matriz, la cual toma los datos del archivo, por lo tanto no requiere que yo le pase ningún parámetro porque va a ir a leer los datos del archivo. Entonces vamos a recuperar, dado la hora y que estamos con poco tiempo, vamos a recuperar lo que nos sirve de la función anterior. Copy paste a esta hora. Vamos a recuperar, claro, esta parte no nos sirve. Mientras va adaptando el profe, hay que aclarar, chicos, que si en el enunciado les dice que se quiere tal fila o tal columna, así lo tienen que hacer después en el parcial, ¿sí? Si les da a elegir, elijan fila, columna como quieran, pero si les dice tal fila representa tal elemento, así hacen lo que le pide el cliente. Recuerden que nosotros somos los clientes el sábado, así que ustedes hacen el trabajito para que les paguemos con un 10. ¿Se entendió? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Dale, ahí sigue el profe. Bueno, y como siempre yo voy a la forma clásica y no por comprensión, en contra de la corriente, siempre. Bueno, por cada in de tamaño de mat,
¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un arreglo de 2 elementos. O sea, mat sub i igual a 0,0 porque es una matriz de floats, esto, por 12 porque quiero 12 columnas en cada una de esas filas. Ahora bien, recuerden que la sucursal es bárbaro. Códigos de 0 a 2. Pero acá los meses, ¿qué va a pasar? Que los meses están de 1 a 12. O sea, perdón, en la matriz van a estar de 0 a 11. Los subíndices de la matriz van a estar de 0 a 11. Así que tengo que recordar este desfasaje porque en el archivo, miren acá un ejemplo de cuando imprimí el archivo, los meses están de 1 a 12 y no de 0 a 11, porque así estaban en el vector originalmente. Entonces, ojo con eso. Ya tengo el objeto gasto, o sea, abrí leo archivo y acumulo importe por sucursal y mes. Bueno, entonces, ¿quién va a ser la fila? ¿Quién dijimos que era la fila? ¿Quién representaba la fila? Pregunta. Chicos, la fila, ¿qué íbamos a tener en las filas? Las sucursales. Entonces, gas.sucursal. Que el campo, déjenme ver cómo era, si era así, era sucursal y mes. Bueno, entonces, la fila va a ser, la columna, ¿quién era? El mes, gas.mes. Pero, como en el objeto que yo estoy levantando, o sea, en las variables que me cargo desde el archivo, en el archivo fueron grabados los meses del 1 al 12, yo voy a tener que hacer -1 acá. Porque si no, si levanto, miren cómo está acá en este ejemplo, diciembre, este gasto, miren este gasto que es de diciembre. Si yo intento acceder a la columna 12 me va a dar error, porque hay columnas de la 0 a la 11. Entonces, por eso este -1. Diciembre se guarda en la columna 11. Enero se guarda en la columna 0. Bueno, entonces mat, sub, fila, sub, columna, más igual. ¿Y qué acumulo? A ver, por chat, respuesta. ¿Qué voy a acumular? Bien, gas.import. Correcto. Y eso es todo. Para que no se pierda, sí, hay que hacer un return mat. Porque como la matriz la generé ahí adentro, si no la devuelvo, la pierdo. Y eso es todo. Ya con eso genero la matriz. No es válido, Ignacio. Ojo ahí, mira, acá te vuelvo a repetir lo que dijo la profe recién, lo que diga el enunciado. Y mira lo que dice el enunciado. Generar una matriz de acumulación a partir del archivo generado en el punto 3. Vos podrías armar una matriz de acumulación en base al vector. Pero acá te la está pidiendo del archivo. Y hay otro detalle. El archivo puede tener menos registros que el vector. Porque te acuerdas que tenía un filtro. Ese tipo de filtros de grave si cumple con esto puede también venir en una función de mostrar archivo. Por ahí te podría haber dicho muestre los registros del archivo que están entre los importes 1000 y 2000. Esas condiciones de filtro pueden estar tanto al grabar o al leer. En este enunciado estaban al grabar. Entonces no es lo mismo que yo arme la matriz con el archivo que con el vector, porque el archivo podría tener menos registros que los que tenía el vector. Y aparte, como te dice el enunciado. El enunciado te dice, saca los datos de acá, sacás los datos de donde te dice el enunciado. Bueno, vamos a llamar a esta función, ya estamos repasados. Menú 5, generar matriz. ¿Qué condiciones tendrían que existir para poder generar la matriz? Que exista quién y que tenga datos, el archivo. Entonces podemos reutilizar todo esto. Para armar la matriz tiene que existir el archivo y tiene que tener datos. Entonces, vamos a reutilizar todo esto y si se cumple que el archivo existe, que tiene datos, bueno, bárbaro. Menú 5, generar matriz.
Y esta me va a devolver una matriz, ¿eh? Así que pongo una variable acá para agarrarlo. Miren, ¿se acuerdan que tiene acá al final? Return mat. Bueno, dado que tenemos poco tiempo, estamos con muy poco tiempo. Y ya que está, miren, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ven que mat está gris? ¿No? Vamos a declararla acá también. Mat igual, pero none. Ahí la igualo a none, a esa. Con eso me voy a enterar yo si esa matriz existe o no. Si está en none, el usuario no pasó por el menú 5. Sí, lo voy a subir, Roberto. Lo voy a subir después de la clase. Si está en none, el usuario no pasó por el menú 5. ¿Y qué es lo que les decía que no voy a hacer por una cuestión de tiempo? No voy a imprimir la matriz. No la imprimo. Poner un print solo, print mat, total son números. Bueno, Así. un print mat como para ver algo. Pero recuerden que acá habría que hacer un par de for bien acomodaditos, mostrar la información. Bueno. Y en el Esa punto para 6, chequearla. sí, para ver lo que... claro, porque el enunciado decía sobre generarla, pero bueno, le ponemos un print como para saber qué hizo. Y me dice, a partir de la matriz totalizar los gastos de un determinado mes. Quiere decir que hay que pedirle ese mes al usuario. Y acá vamos a aprovechar una de las funciones que tenemos, que es cargar entre, para validar de que me ponga un mes entre 1 y 12. Así que la voy a agregar porque no la agregué a esa. Como puse individualmente, cargar mayor que, acá vamos a poner from mis funciones import cargar entre para poder usarla. Entonces, al usuario le voy a tener que pedir que me cargue cuál es el mes para el que quiere totalizar los gastos. Entonces, le voy a decir acá, mes igual a, o sea, mes a totalizar, vamos a llamar. Mes a totalizar igual a, y no tengo la función. Acá me vendrían los hotkey del FEDE. Menú 6, totalizar mes. ¿Le tengo que pasar algo a esto? ¿Qué le tendría que pasar? Miren lo que dice el enunciado. A partir de la matriz, totalizar los gastos de un determinado mes. Entonces le tengo que pasar la matriz mat. Pero, ojo, ¿cuándo le voy a dejar hacer eso al usuario? If mat, ¿qué cosa? Chicos, recién lo dije. If mat is not correcto, is not none. Listo. Llama a tu función, totaliza todo lo que quieras. Que acá, perdón, antes de hacer esto tengo que pedírselo por teclado. Estoy perdido, ya es la hora. Cargar entre 1, 12 y con un mensaje que diga ingrese mes a totalizar. Bueno, y esa es la variable que le voy a pasar a la función que me va a devolver un resultado. O sea, res, o sea, el total mes va a ser igual a menú 6, totalizar mes, y le tengo que pasar mat. Y después imprimir acá print. Estoy haciendo el estilo Fede. Hago ya paso a la función. Con la diferencia de que no recuerdo qué hotkey me hace el encabezado de esa función. Entonces, barra N, acá vamos a decir, ¿cómo? Alt Enter. Alt Enter. Acá le voy a decir el total del mes. Estoy dudando si lo largo así nomás. Del mes a totalizar, ¿no? Es, y acá vendría total mes. Entonces ahora me paro acá, Alt Enter, crear función, bien. ¿Me la creo en el lugar correcto? Sí, justo encima de... Perfecto. Bueno. Vamos entonces, a mí me pasa en la matriz, esta función asume que la matriz existe. Yo acá ya no valido porque lo estoy validando en el principal. Yo acá ya estoy validando que la matriz existe.
De paso, no me di cuenta, acá me faltaría. ¿Qué hice acá? ¿Qué hice que rompí? Paréntesis. Else. Acá tendría que meterle el mensaje de primero debe generar la matriz de acumulación. De esa manera no lo dejo al usuario entrar al menú 6, sino me paso por el menú 5. Bueno, entonces listo en el main. Vamos a la función. Se supone que viene validado mat. ¿Y qué más le tengo que pasar, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? Mat y el mes. Correcto. Vamos a ponerlo así como mes. Sí, mes, no hay problema. Entonces, voy a tener que recorrer la matriz. Pero recorrer un mes es recorrer una columna. No recorrer toda la matriz. No cometan el error. Ana, de paso te cuento. Todos los miércoles nos pasamos 15, 20 minutos. Yo no te aclaré antes. Sí, no, No no hay sé. problema, yo también soy de Estamos, pasarme, así que no hay bueno. problema. La Les ventaja es que decía, estamos en sí, casa, sí, así yo que lo que siempre no nos digo, corren. yo ya los Sí. harté con el chiste de que a las 11 está golpeando la puerta Lorena, que eso es lo que me pasa a Ay, mí sí, sí, todos sí, los a mí miércoles. también siempre me pasa. No me Bueno, corre nadie acá. Dale, entonces, seguimos. tenemos que, me pasan la matriz que yo ya sé que existe y el mes que sé que está validado, porque todo eso ocurrió en el principal, ¿eh? Así que yo puedo usar tranquilo estos dos parámetros que sé que están bien. Bueno, no hace falta, no cometan el error de recorrer toda la matriz y ponerle un if preguntando, sí, justo estoy parado en el mes que me mandaron a totalizar, lo acumulo. O sea, acá va qué es lo que no hay que hacer. Perdón por demorar tanto, pero quiero que vean porque este es un error de cajón. Entonces, esto es lo que no hay que hacer. ¿Cuál es el error más común acá? Hacer un recorrido clásico de la matriz. Precisaría un acumulador acá, acumulador de importe. En cero. Ese sería el recorrido típico de matriz. Recorre por fila y columna. Esta recorre la fila, esta recorre la columna. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No poner aquí, hacer un recorrido completo de la matriz no es necesario. Y muchas veces en los parciales prácticos hacen esto. Recorren toda la matriz y van preguntando, sí, ¿quién es el mes? El mes era J. Si J es igual al mes, bueno, acumulemos mat sub y sub j. 0 puntos por esto, chicos. Por esto acá, que funciona, devuelve el resultado correcto, todo bien. 0 puntos. A ver, ¿por qué les parece que esto está mal? Poca eficiencia, recorre toda la matriz. No porque sean dos for, sino porque recorre toda la matriz. Y en realidad, ¿yo qué tengo que recorrer? Si yo tengo una matriz donde cada columna es un mes y a mí me dicen, anda y suma el mes 8. El mes 8 está en la columna 7, ¿no? Entonces, con que yo recorra la columna 7 ya está. Recorro la columna 7 y sumo la columna 7 y listo. Y no me pongo a recorrer toda la matriz y sumo solamente cuando estoy pasando por la columna 7. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y otra? Esto lo voy a eliminar, pero mientras tanto, copio, o sea, vamos haciendo la función para que vean las dos cosas. Así queda más claro el por qué. Y con esto ya vamos a terminar la clase, ¿no? La última función que tenemos que hacer. Bueno, el mes, la columna que yo quiero recorrer. Si a mí me pasaron el mes 12, ¿qué columna quiero recorrer? La 11. Si me pasaron el mes 4, ¿qué columna quiero recorrer? La 3. Si me pasaron el mes 1, quiero recorrer la 0. Entonces la columna que voy a recorrer es la columna mes menos 1. Correcto.
¿Y qué voy a hacer ahora? Me voy a parar en esa columna. O sea, hago un solo for i, y leo para esa columna las 3 sucursales. For i in range tamaño de mat. Y acá lo que hago es acumular. ¿Qué cosa? Mat de la fila que esté leyendo ahora, la sucursal que sea, pero siempre la misma columna. Siempre la misma columna. Ahí está. Ahí tienen las dos. Las dos soluciones dan el mismo resultado, pero esta tiene muchísimo más procesamiento, mucho más lenta. Y esta recorre y suma la columna y nada más. La columna y nada más. Es como si me tienen un poquito de paciencia. Es como si yo agarrara y acá tuviera sucursal 0, sucursal 1, sucursal 2. Y acá tuviera el mes 1, el mes 2, el mes 3, que en realidad son columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y ahí estamos. Bueno, entonces, ahí está la matriz. Para que no se queden ciegos. Ahí está la matriz. Y a mí me dicen, sumate el mes mayo. Bueno, mayo está acá, porque este es enero, entonces este es mayo. Mes menos 1, 4. Me dicen, dame el total de mayo. Lo único que hay que hacer es esto, sumar eso. ¿Vea? Suman eso, nada más. Suman esa parte. No sé por qué me está haciendo este efecto en vez de sumar, pero bueno. Y listo. No que recorren todo esto preguntando, ¿estoy parado en la columna 4? No. Con que recorrieran solo esa columna ya alcanza. Bueno, borro esto porque esto está pésimo. Recuerden, eso es lo que no hay que hacer. Y vamos a ver si acá si funciona o no. Última prueba y ya cortamos. Nos quedan 2 minutos para batir el récord, así que rápidamente. Teníamos un archivo, ¿se acuerdan? Estaba de la vez anterior, de la ejecución anterior. El archivo tiene estos datos. ¿Hay algún mes repetido? No, bueno, entonces lo voy a generar de nuevo. Cargar arreglo, cárgame 20. A ver qué tienen esos 20. Vamos a hacer un corte en 2500, 3000. Generar archivo, 3000. Listo, mostrar archivo. Bueno, acá decime que hay un mes repetido. Sí, hay 2 meses repetidos. El 8 y el 2. Con lo cual se debería acumular estos valores, porque estos pertenecen al 2. Bueno, listo. Entonces, generar matriz de acumulación. Acá me la imprime. No me voy a poner a leerla ahora. Acá me imprimió la matriz. Vamos a totalizar los gastos de un mes. Voy a pedirle el mes 2. Si le pido el mes 2, como ven ahí, el mes 2 tiene 3.527,52 más 3.249,96. 3.2 lo sumé de abajo para arriba, 49,96. O sea, ¿qué sume? Sume este número y este número porque ambos pertenecen al mes 2. Entonces, los sumé, me dio 6.777,48. Me voy al programa, le digo, totalízame el mes 2 y error. ¿Qué pasó? Mes, me olvidé, pasó un parámetro, maldición. Lo bueno es que está el archivo grabado, entonces me sigue sirviendo el caso. No voy a tener que generar todo de nuevo, porque tengo el archivo ya. Acá, me olvidé de pasarle el mes a totalizar la función. Ese fue el error. La función recibía 2 parámetros, la matriz y qué mes hay que sumar. Bueno, ejecutamos de nuevo y por suerte el archivo ya existe, con lo cual no hace falta que haga todos los otros pasos. Me voy a mostrar el archivo, tiene lo mismo que antes. Yo sumé estos dos con la calculadora,
me dio 677,48. Ahora me voy al punto 6 y le digo sumame de matriz de acumulación, perdón. Listo, generé la matriz. Punto 6, mes a totalizar, el mes 2. Acá está el total, que le faltaría un round. Pero, como ven, y dejamos la clase aquí, como ven, 677,48. La calculadora me había redondeado al final. Bueno, listo, estamos. Para que no haya divergencias con la calculadora, en este print, y para no alterar, le encajamos un round, 2, y con esto, si lo ejecutamos de nuevo, y vamos a punto 5, punto 6, mes 2, ahí está, 677,48. Bueno, chicos, les subo esto que ahora le voy a cambiar el nombre y se va a llamar _post, porque es posterior a la clase y ya tiene todo. Y se lo subo en el mismo lugar donde estaban los otros 3 archivos, es decir, en el aula virtual, en materiales adicionales, sí, de esta ficha, sí, estamos en la correcta, editar, bueno, y se lo subo en la carpeta del K11 y del K13. Aquí queda, lo hago ya, porque si no, después me olvido. Podría me reclamar, me han pasado como 3 días, yo lo tenía listo. Ay, sí, uno por ahí se olvida y sigue. Así que lo hago ya, porque si no, después digo, lo hago dentro de un rato, sí. Después el alemán. Sí, Pues, después no. era Nos sábado, El ya una hora alemán antes del se confunde parcial. las cosas. Sí. Bueno, listo, ahí quedó pre-post, o sea que pre y post en K13, K11, materiales adicionales de la semana actual. Bueno, chicos, perdón por la demora, pero bueno, es clase de repaso de parcial, así que había que meterle con todo. Aparte, habíamos perdido una clase el 30 de septiembre, así que, Bien completito. bueno, gente, Éxitos. suerte el sábado, buena Dale. suerte. Les recuerdo el jueves, mañana jueves, hay clase de tutoría si quieren para repaso parcial de 3 a 5. Les paso el chivo. Y bueno, éxitos para el sábado, ¿no? Y acuérdense en los tiempos, manejen los tiempos para que terminen y no pierdan la oportunidad. Bueno, Estén gracias por atentos. quedarse hasta esta hora. Perdón que nos haya pasado tanto. Bárbaro, Batimos, sucede en las ba- buenas familias, siempre bat- sucede. Así batimos que, récord hoy. Así. Bueno, Creo que sí, ¿eh? ¿De qué importa? gente, nos vemos. Chao, Analía. muy buena Chao, Fede. clase. Nos Chao, vemos. que anden muy lindo. Próxima. Chao, chao, buenas Saludos. noches. Chao, chao. Chao, chao.